Hola amigos, soy Luciano Arizmendi. Este es el video número 4. Recuerden que en el video número 3 hablamos de la función consulta y hoy vamos a terminar o hablar un poco más de esta función consulta en este video, que es el 4, junto con las funciones si error, entero, concatenar y suma. Recordemos un poquito el uso de la función consulta. Doble clic en la hoja alimentos y aquí tenemos una tabla donde nos muestra un listado de alimentos con sus precios. En el video 3, con esta tabla y con la función consulta, configuramos el mercado 1, donde se programó esta función consulta en las hojas de alimento, unidades, precios y clasificación. La podemos ver. Acá está la fórmula programada en la columna de alimento, en la columna de unidades, de precio y de clasificación. Esta fórmula consulta la podemos programar combinada con la fórmula si error. Por ahora vamos a utilizar la fórmula si error también en la columna de valor total de mercado. En esta columna nos están mostrando la cantidad solicitada de cada producto para conformar el mercado 1. Estamos solicitando 1.3 libras de cebolla y cada libra vale 725 pesos. De tal manera que podemos multiplicar el precio por la cantidad para hallar el valor total de cada producto o cada alimento. Damos igual y tomamos el precio de la libra y lo multiplicamos por la cantidad pedida. Y entonces nos da el precio total de lo que valió la cebolla. Como ya está programada la fórmula, entonces arrastramos la fórmula a lo largo de toda la columna y obtenemos los precios de todos los productos, y si sumamos obtenemos el precio total del mercado. Para sumar utilizamos la función autosuma y para ello debe estar seleccionado el menú inicio. Damos clic entonces en autosuma y automáticamente nos selecciona los valores que debemos sumar. Si no nos los selecciona de forma automática, se los ayudamos a iluminar con el mouse. Ese mercado vale 232.000 pesos 140. Una de las funciones que vamos a trabajar hoy es la función entero. La función entero permite redondear a pesos y centavos. En este momento tenemos 232.140 pesos punto 90. Los 90 son centavos. Entonces la función entero se caracteriza porque redondea a pesos, pero siempre aproxima al entero inferior inmediato. No va a aproximar al entero superior inmediato, sino al inferior inmediato, lo que implica que en este caso nos aproximaría a 232.140. Para ello vamos a programar aquí la función entero. Entonces colocamos el cursor aquí después del igual. Esta es la barra de fórmulas y nos está mostrando la fórmula que está en esta celda, y entonces le digito entero y acá me sale ya, y le doy doble clic y la tomo y cierro. Y observen que ya me redondeó a 232.140. Si deshago, entonces me muestra la fórmula sin la función entero y los 90 centavos al final. Si rehago, entonces me muestra la fórmula combinada con la función entero y ya me quitó los 90 centavos. Digamos que ese es el principal uso de la función entero para fines del curso virtual de Excel, actividades de la semana 2. Ahora vamos a hablar de la fórmula si error. Cuando yo hago este cálculo, por ejemplo aquí donde programé esta fórmula para que me multiplicara el precio por las unidades, se pueden presentar algunos errores. Supongamos que yo aquí en el momento de digitar me equivoqué y en lugar de digitar 5 le digité la letra Q. Entonces observen que me salen aquí unos símbolos de error, porque el computador no puede multiplicar un número por una letra para dar un valor numérico. Le decimos deshacer. Otro error que se puede presentar, por ejemplo, es que
El separador de decimales en este computador está programado para que sea el punto. Pueda que en otros computadores esté programado para que sea la coma, pero aquí en este computador es el punto. Entonces, si yo le digito 1,33, pues probablemente estoy cometiendo error. Observen. Cada vez que yo cometo un error, me sale una serie de símbolos. Esos símbolos obviamente tienen su interpretación, su significado exacto, pero muchas veces no los tenemos a mano o no, muchas personas tampoco los conocen y entonces salen esos símbolos ahí y no sabemos qué significa. Esos símbolos se pueden reemplazar utilizando la función cierror para que nos muestre en lugar de esos símbolos una frase, la que consideremos sea la más pertinente. Entonces vamos a utilizarla, a programar la función cierror acá en esta columna. Colocamos el cursor, después del igual, digitamos cierror, abrimos paréntesis, punto y coma, abrimos comillas y dentro de las comillas digitamos la frase que queremos que nos muestre en lugar de los símbolos. Por ejemplo, yo voy a escribir que me muestre, en caso de que haya error, me muestre el mensaje error en el cálculo. Cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter y de esta manera ya quedó programada la fórmula cierror combinada con la fórmula producto. Arrastro toda la columna y ya me quedó la fórmula programada en todas las filas de la columna. Por ejemplo, si el error lo cometí aquí, P, entonces me muestra error en el cálculo. Deshacer. Si el error lo cometí aquí y digité 2,33, error en el cálculo, deshacer. Digamos que ese es uno de los usos de la función cierror, pero también la función cierror se puede utilizar combinada con la función consulta. Para ello la vamos a utilizar acá con la función consulta. Con esta función se pueden cometer una cantidad de errores también y aparecen una cantidad de símbolos. Por ejemplo, si yo le digito el código 501, entonces observen que me aparecen símbolos de error. ¿Por qué al digitar el código 501 me aparecen símbolos de error? Simplemente porque el código 501 no forma parte de los códigos de la base de datos que estamos utilizando. Mire, el máximo código que aparece aquí es 418 y en el listado no tenemos ningún 501. Luego, ese código no pertenece a la tabla que estamos utilizando con la función. Le decimos deshacer. No es el único error que se puede presentar en esa función. Si por ejemplo yo le digito mal, como ya lo ilustramos en el video 3, si yo le digito mal la celda en que está el código, pues también me va a error. Por ejemplo, le voy a digitar que el código está en la celda C10. Entonces observen que ya me dio error. Deshacer. También me da error si por ejemplo yo le digito mal la columna donde está la información. Aquí yo le estoy diciendo que la información que le estoy pidiendo la busque en la columna 2. Ahora le voy a decir que la busque en la 8. Y observen que me da error. ¿Por qué me da error? Simplemente porque esa columna pertenece a la hoja de alimentos y la columna 8 no tiene información y no pertenece a la tabla de datos. Contemos. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, columna 7 y la columna 8 no tiene información. Esa es la razón por la cual me está dando error. Deshacer. Entonces puedo programar la fórmula cierror combinada con la fórmula consulta. Para ello le estoy dando clic en este momento entonces entre el igual y la C y le digito cierror. Abro paréntesis, punto y coma, abro comillas y en lugar de que me muestre esos símbolos que ya vimos, quiero que me saque el mensaje error en argumentos. Los argumentos son los diferentes parámetros
que forman parte de la función consulta B. Hay un error, parece que se me olvidó cerrar las comillas, creo que fue. Entonces le digo que sí y automáticamente él me pone las comillas que se me olvidó cerrar. Y ya quedó programada la fórmula si error y entonces la arrastro para toda la columna. De tal manera que si el error lo cometo acá, código 501, entonces me está colocando error en los argumentos. En esta columna, en esta columna y en esta columna me sigue sacando los símbolos porque simplemente no he programado la fórmula si error en esas columnas, ni lo voy a hacer por tiempo del video, pero se desarrolla de la misma manera en que se programó en la columna 1. A continuación vamos a ver también el uso de la fórmula concatenar. La fórmula concatenar es una fórmula que me sirve para unir información que está en celdas diferentes, me permite unirlas en una sola celda. Entonces yo voy a unir, por ejemplo, aquí la palabra yuca con la palabra arroz en estas celdas que combiné en las columnas I, J, K y L. Entonces le digo igual, le digo concatenar, abro paréntesis, le doy la celda donde está la palabra yuca, punto y coma, luego donde está la palabra arroz, cierro y ya me unió la palabra yuca con la palabra arroz. Sin embargo, me está dejando las palabras unidas, entonces las puedo separar. Para ello doy clic acá, después del punto y coma, perdón, después del punto y coma doy clic, abro comillas, doy espacio y cierro comillas y punto y coma y le doy enter. Entonces de esta manera ya me la separó. Supongamos que yo también le puedo agregar texto, agregar texto, a combinarlo con la fórmula concatenar. Entonces puedo agregarle, por ejemplo, que diga yuca y arroz. Entonces para ello coloco el cursor acá, después del punto y coma, abro comillas, doy espacio, cierro comillas, punto y coma. Eso me está dando un nuevo espacio en las palabras. Vuelvo y abro comillas, digito la letra I, cierro comillas, separo con punto y coma y le doy enter. Y ya me escribió yuca y arroz. Creo que hemos cumplido con el objetivo de este video. Gracias por la atención prestada. Les deseo un feliz día y los espero en el video número 5. Espero que este video les contribuya para el desarrollo de las actividades de la semana 2 del curso virtual de Excel. Les habló Luciano Arizmendi.